los dos extremos. Ok, para fabricación de espárragos o cómo se representa en el dibujo, pues tenemos los espárragos, las partes importantes, la longitud. La longitud L, pues siempre es la parte del vástago sin el fileteado o sin el cuerda, con uno de los extremos. Y la otra cuerda, pues el L0, pues también se puede ser la longitud de rosca, que puede tener diferentes valores con el diámetro, y L1 puede ser igual que el L0 o diferentes longitudes según lo que deseamos ocupar este tipo de espárrago. Siempre lleva un chaflán de un ángulo de 45 para poder introducir las tuercas. Acuérdense que la C de chaflán por 45 pues es un ángulo de 45 el corte, el diámetro de la pieza. Esa es la forma de representar el espárrago. Tenemos aquí un M24, que significa un espárrago de milimétrico de diámetro exterior de 24 milímetros con una longitud de 110 milímetros. Ese es lo que significa, ¿no? El diámetro y 110 milímetros de longitud por 24. Acuérdense que el medida me está dando la longitud total, y el diámetro es 24, y también el L0 también me está dando de 24. Estos son los valores que me da. Otra forma de representarlo, pues es este es milimétrico, este es estándar, es de 13 hilos por pulgada y de la calidad 2A, de longitud de 2 pulgadas. Entonces, esta es otra forma si manejamos la norma ISO de la representación. Esta es una representación en pulgadas y esta es una en milimétrica. Aquí nos dan los hilos por pulgada, la calidad o la serie de la rosca, y la longitud, que es por 2 pulgadas de longitud. Esas son las dos formas del espárrago. Entonces, son las formas de unión por espárrago. Otras uniones roscadas o menos importantes que las que ya vimos son las uniones de tuberías. Estas uniones de tubos o accesorios, según la disposición, las tuercas, como ya les mencionábamos la clase pasada, las tuercas o las roscas de las tuberías tiene un ángulo menor a 2 grados para hacer perfectamente la unión con otros accesorios. Eh, Aquí en las uniones de tuberías, pues lo que llamamos codos, manguitos, todo lo que es transporte de fluidos, pues tiene esta clasificación o este tipo de uniones a través de roscas. La rosca para tubos es un perfil triangular con un ángulo de 55 en los flancos. Bueno, va a cambiar un poco por la hermeticidad que requeremos en la transportación de los fluidos. Es la única diferencia. Es un poco el ángulo de la salida, pues cambia un poco, nada más para tener mayor hermeticidad en los fluidos. La representación de uniones de roscas, pues tenemos los pernos, las tuercas, espárragos, tornillos. Son pues formas de uniones. Representan pues piezas de ajustes, generalmente tienen lugar en el dibujo y se muestra uniones en otras piezas entre sí. Entonces, cuando manejamos un diseño y que queremos hacer uniones desmontables o fácil de acceso, pues tenemos uniones a través de roscas, tuercas y estas formas, ¿no? Entonces, aquí vemos de las formas y tipos de uniones de forma esquemática. Tenemos sin simplificar, tenemos unas uniones. Aquí a lo mejor lleva rosca, hace unión con un material a través de este tornillo. Aquí igual un tornillo, a través de tornillos hace la unión de dos materiales. Acuérdense que aquí se ve la unión. Lo mismo aquí, una forma convencional. Y la representación en los dibujos, cómo va representada. Entonces aquí tenemos una hexagonal, una circular, que acuérdense que tiene la arandela puesta, ya viene unida o soldada con la cabeza del tornillo, y la representación es esta forma, la forma circular, y luego la parte hexagonal, que es este tipo de tornillos. Y esta representación pues es una perforación
digamos, simplemente es una barra que embona ambas piezas, no tiene ni roscas ni cuerdas. Entonces aquí tienen la rosca, esa es la simbología. Tenemos este otro tipo que a lo mejor es una tuerca circular de cabeza lineal, ¿no? Con desarmador plano se puede hacer el apriete y se esconde perfectamente la cabeza de la tuerca dentro de una de las piezas de unión. Entonces, en cambio, las primeras dos, pues aquí siempre está sobrepuesta, la cabeza del tornillo se ve por afuera de las piezas de unión. Este otro, pues se esconde, ¿no? Hacemos lo que la llamamos cajas o ranuras para esconder las cabezas de los tornillos. Este igual es otro tipo de simbología, nada más aquí es simple. Aquí acuérdense que tiene un escalón, digamos, como estas dos circunferencias me indica que tiene un tipo arandela pequeña. Y este otro, pues igual sí es sin arandela, simplemente se esconde dentro de la perforación. Esta es otra forma de unión, esta es unión a través de barras que va completamente escondida dentro de la pieza. La pieza está perfectamente unida con ambas piezas, pero no se ve ni en ambas partes, está dentro de las piezas, como lo vemos aquí. Puede que una de las piezas va soldada sobre esta y nada más se hace la perforación. Aquí hacemos lo que son las perforaciones de ajustes para que este perno entre con apriete dentro de esta pieza. Este es otro tipo de clasificación de unión según el tipo de cabeza de tornillo, aquí la cabeza en tipo V y de plano. Aquí tenemos otra clasificación de en V y en plano, igual aquí tiene un tipo de cabeza plana, ¿no? Que nos representa como un tipo arandela. Este es otro, parecido al anterior, bueno, se asemeja casi igual, a lo mejor en esta parte la unión tiene rosca y algunas nada más es con apriete. Entonces tenemos varios tipos de ejemplos de uniones. Estas cabezas de tornillos son cabezas de diferentes tipos de tornillos, circulares, con roscas circulares, este tiene punta, este no tiene punta, y tenemos varias formas de clasificar los tipos de unión. Este tipo de uniones son uniones desmontables, nosotros podemos desmontar las tipos de uniones. Aquí tenemos en este plano la representación de las piezas, digamos, esta tuerca principal, cómo se representa en una figura este tipo de tuerca. Esta es una tuerca, corte a lo largo de la tuerca. Y tenemos los dientes, es una tuerca eh, mm, acme, que por la forma de la silueta de la pieza, ¿no? Entonces, es la representación, la longitud, el ancho, el diámetro interior. Esta es una tuerca con perforación interna. Y son las partes importantes. Tenemos todos los datos para poder representar o maquinar esta tuerca. Entonces, es la forma de representarlo. Estos cajetines, pues cada empresa, cada persona, pues crea su propio cajetín. Acuérdense que nosotros tenemos nuestro propio cajetín, el nombre, la norma, el tipo de representación de qué sistema inglés, sistema europeo. Entonces, tenemos la representación. Esta es la parte de uniones. Ahora, nos vamos a enfocar un poco más en las uniones soldadas. No sé si todos tienen conocimiento, algo de soldadura. Aquí nos vamos a ver los tipos de soldadura que existe. Esta materia, bueno, esta parte lo van a ver más a fondo, a detalle, cuando llevan la materia de manufactura o procesos de manufactura, para ver la práctica de las uniones o la soldadura. También es un tipo de unión, nada más que aquí cuando hacemos el desarme de un equipo, pues hay veces que dañamos la pieza, ¿no? Entonces, porque están soldadas completamente. Son uniones fijas, lo conocemos como uniones fijas por la fuerza o cohesión molecular que existe sobre material. Entonces, no, es más complejo el desarmado de las piezas. Tenemos varios tipos de soldadura, los métodos de soldadura. Entonces tenemos varios tipos de métodos, por ejemplo, soldadura aeroacetilénica, que es un procedimiento que lleva un gas, la soldadura en el cual produce aglutinación por calentamiento o por el gas de combustión de acetileno
con aire, sin aplicación a presión y sin uso de metal de aportación. Aquí directamente por el gas se calientan ambos metales y se solda. Aquí no agregamos aporte. Eh, lo que es el aporte en las soldaduras convencional o soldadura por arco, le agregamos lo que es el aporte, lo que es el material que va a llenar o va a unir ambos materiales. Entonces, luego tenemos soldadura por arco, es un grupo de soldadura de aglutinación que se obtiene por calentamiento de arcos eléctricos. Los arcos eléctricos, pues tenemos el polo negativo, polo positivo, y hacemos lo que es la unión de piezas aplicando aplicación de presión, no se aplica presión, solo se usa el metal de aporte. Aquí agregamos lo que es la soldadura, el material de aporte. La soldadura más común o conocida eh, que utilizamos en La este de tipo de electrodo, arco, ¿no, profe? el, exacto, son los electrodos. Los electrodos, pues, es acero recubierto para utilizarlo, para poder utilizar la unión por arco. Como dice su compañero, dentro de los electrodos tenemos diferentes tipos de electrodos. Electrodos, por ejemplo, de aluminio para soldar piezas de aluminio, electrodos de aceros, diferentes categorías de aceros para recubiertos, existen muchos tipos de aporte. Entonces son elementos para hacer un cordón de unión. Entonces hay otro tipo que se conoce como soldadura automática, se efectúa a través de operaciones de soldar sin que el operador tenga que observar y ajustar constantemente el dispositivo. Aquí, pues, como su nombre lo dice, pues son máquinas automáticas que hacen las uniones. El equipo puede efectuar si se requiere la carga y descarga de trabajo. Aquí pueden ser uniones por fricción, existen infinidad de tipos de unión en día. Puede ser uniones por fricción, por altas velocidades de dos materiales y se hace la unión por la fricción que tiene. Soldaduras de costura, consiste en una serie de soldaduras cortas, eh, plas- trasplazadas que se soldan sobre una costura o un punto. Este también lo llamamos como costura. Cuando antes de soldar un cordón, pues usamos puntos de soldadura para que el material no se desarme. Después hacemos la soldadura de cordón. Soldadura de filete, pues son soldaduras de sección transversal. Imagínense, ambos materiales le fileteamos una de las esquinas y todo el relleno ambas juntas, pues se rellena con material de aporte. Junta en T, junta en esquina, hay varios tipos de uniones de soldaduras. La soldadura de forja es un procedimiento en el cual se produce aglutinación por calentamiento o en forja un tipo de horno. Entonces aquí también se calienta material y por golpes unimos dos materiales, ¿no? Se calienta a diferentes temperaturas. Imagínense calentar un acero a 1000 grados, pues ya se pone blando, la estructura del acero pues cambia. Entonces podemos hacer las uniones a través de forja, que es más que nada que son golpes. Dos materiales calentando, pues lo golpeamos, lógico que se va a unir. Soldadura fuerte o también llamado de latón, son soldaduras el cual se produce por calentamiento a temperaturas arriba de 800 grados Fahrenheit en un uso de material de aporte no ferroso que tenga unos puntos de fusión inferior a los metales base. Bueno, esta soldadura pues no es para acero, sino es para materiales no ferrosos. En este caso puede ser de latón, puede ser de aluminio, puede ser diferentes materiales. Acuérdense que los materiales que no son aceros o no llevan un porcentaje de carbón, pues se funden a menos de 1000 grados centígrados. Entonces, vamos a ver qué temperatura se hacen los tipos de soldaduras. Tenemos soldadura con gas, también esta soldadura pues es igual producción de calentamiento por gas, por presión y se emplea un metal de aporte. Aquí, por ejemplo, tenemos el TIC, que es soldadura de tungsteno, o también soldadura de aceros inoxidables, que tiene un aporte, que tiene un metal, nada más que el gas, lo que hace el gas es que la soldadura no quiere residuos de la parte. Por ejemplo, la soldadura por arco, la convencional,
Después de soldar, pues queda lo que es la escoria, entonces el material que recubre el acero, entonces la escoria se cae sola o por un golpe. Entonces, en cambio, la soldadura con gas lo que nos ayuda es la limpieza en la soldadura, ya no queda lo que es la escoria dentro de una soldadura de gas. Tenemos soldaduras de hidrógeno atómico, todo este tipo de formas de soldadura son uniones de materiales, uniones fijas, entonces existen infinidad de uniones. Ese tipo de uniones de hidrógeno atómico se produce igual por calentamiento, por arcos eléctricos, manteniendo dos electrodos metálicos en la atmósfera de hidrógeno. El hidrógeno constituye una película de protección. También dentro del hidrógeno, pues, no generamos lo que es la escoria, ¿no? Entonces se puede no usar la presión y el metal de aporte. Igual generamos un tipo de material de aporte. Tenemos soldadura intermitente que se rompe en la repetición de los espacios sin soldar, pues son soldaduras, ya puede ser de puntos o de arco. Soldadura con martillo, pues igual se produce la mayoría de las soldaduras son por calentamiento, o adentro de un horno y también de golpes por martillo. Entonces, esta soldadura con martillo es semejante a la soldadura de forja, entonces casi son los mismos procedimientos. Soldadura de matrices por calentamiento dentro del horno por medio de matrices o dados. Estas soldaduras pues son igual como tipo troquelado. Entonces calentamos el material y entra a golpe. Entonces con una cierta troquel, con cierta cantidad de tonelaje de presión, pues entra o dentro de un barreno o entra dentro de una pieza, pues al momento de enfriamiento pues se cierra completamente la soldadura. Esta es llamada soldadura de matrices, soldadura muesca pues indica un tipo de agujero largo con miembros de junta, junta en T. Hay varios tipos de uniones en T, en L y varios tipos de tipos. Esto, a grandes detalles, se va a enfocar en la materia de manufactura o procesos de manufactura que van a llevar en el siguiente semestre o el siguiente año, me parece. Tenemos oxatilénica, pues igual utilizamos como gas el acetileno con oxígeno y aplicamos presión y también utilizamos uso de metal de aporte. Tenemos soldadura por presión, se aplica presión, aquí puede ser presiones altas o giramiento de material y hacemos la fricción y generamos soldadura por presión. Soldadura provisional, soldadura de puntos, este es un punto importante. Esta soldadura de punto igual es por arco eléctrico, donde se produce la aglutinación del calor con la corriente eléctrica a través de dos piezas y como su nombre lo dice, son dos puntas donde van ensambladas. Aquí para soldaduras muy, muy sencillas o para láminas, más que nada láminas de calibre delgado que podemos hacer soldadura por punto. Soldadura de ranuras que dos miembros se unen. Ese tipo de soldadura pues puede ser cuadrangular, rectangular o en B simple, biseles, V, es la forma de unión de dos materiales. Y tenemos soldadura recalcada, tenemos soldadura de resalto, soldadura de tapón, son otros tipos de uniones. Bueno, esos son los tipos de soldaduras. Existen muchos más soldaduras hoy en día que si estamos con la tecnología, pues ya existen soldaduras de muy fácil aplicación. Ok, a lo que vamos a llegar es cómo representar todo este tipo de soldadura en nuestro plano, en nuestro dibujo. Ok, esta figura que nos representa es una soldadura tope, que los dos materiales de unión pues queda completamente unida una con otra, ¿no? Entonces, soldadura, ¿dónde se aplican estas soldaduras? Pues ranuras rectas, ranura en B, ranura bisel, ranura en U, en J, chisporroteo o recalcado. Estas formas en B, en bisel, pues es que cuando hacemos un chaflancito en esta esquina y en esta esquina, pues el aporte, el material se va a rellenar en esa canaleta. Esta es la soldadura de tope. Este es dos solape. ¿Por qué solape? Porque está eh, plasmada el material una encima de la otra. Entonces tiene un tope. Tiene aquí de solape que está encima de la otra. También podemos hacer biseles, por ejemplo, aquí o aquí, y se rellena a lo largo de la pieza. Entonces,
tenemos ranura de bisel, ranura en J, la muesca o tapón, entonces diferentes formas de ranura. La de en J, por ejemplo, se hace la soldadura en forma de J, ¿no? Es la aportación del material y forma la J aquí, igual aquí, por eso se llama de tapón. Pues a lo mejor en bisel, en triángulos, se llena completamente, este triangulito llena de soldadura. Entonces, según el proceso o la carga que puede aplicar en este tipo de soldadura, pues según la forma de la unión. Este es una soldadura en T o junta en T, pues tenemos una placa en horizontal y otra en vertical. Usamos lo que es la unión en T y también puede ser en bisel en ambos lados, en filete, muesca, tapón, en ambos lados del material. Este es un ángulo, junta en ángulo, pues una de las esquinas se ranura. Todo este tipo de soldadura pues se usa para hacer estructuras, para hacer según el trabajo, pues según es la forma que va a tomar el relleno de la soldadura. De junta de borde, pues igual si es un material, un laminado, por ejemplo, pues se junta en esta parte y se hace la unión en diferentes soldaduras. Esas son las formas importantes de soldadura. Aquí, ¿cómo lo vemos o cómo está relleno? Eh, los filetes, los biseles, aquí le llamamos filete, aquí llamamos bisel, dentro de estas formas, ¿no? Entonces aquí vimos en general cómo se clasifican el método de tope, de solape, en T, en ángulo o junta de borde. Aquí y aquí viene cómo se junta, ¿no? En ranura recta, en B, en bisel, y aquí vamos a ver la simbología que podemos representar en nuestros planos. ¿Cuál es el símbolo? Si queremos una soldadura de recta. Por ejemplo, para la soldadura recta, el símbolo es esto, ¿no? Esta es la simbología que vamos a representar en nuestro plano, en nuestra figura. Esa es la forma de, de representarlo. Este es una soldadura en bisel, pues se hace cortes al material de uno de los dos materiales de unión y pues se rellena. Este es un bisel, la simbología es esta, es un tipo V acostadita y la forma V o soldadura en B, pues es que ambos materiales se corta una de las esquinas, se forma el chaflán y se rellena completamente. Y es la simbología completamente de soldadura en B. Este es de filete, o llamado también esta forma que es la que vimos aquí, que es de solape, y utilizamos lo que son los filetes. Rellenamos ambos materiales, ambos caras, y fileteamos. Toda esta forma es la soldadura o aporte. Y la simbología es un triángulo. En J, igual el corte en J, esta es una forma, cuando hacemos uniones de tope, o también en junta en ángulo, y también formamos la J en ambos materiales, entonces por eso llamamos J, esta soldadura o el corte que se tiene. Esta es la simbología, y la soldadura en forma de U, pues igual los dos materiales que se van a unir, pues se hace el desbaste en las dos puntas del material en forma de U. Y por eso lo llamamos el símbolo. Estos 6 símbolos son los más importantes dentro de nuestro diseño, porque esta es la representación que vamos a dar al operador o al soldador para poder aplicar este tipo de soldadura. En esta figura vemos símbolos estándares americano básico para la soldadura de arco, de gas y de resistencia, así como algunos símbolos complementarios. Aquí vemos en esta tabla los símbolos estándares americanos. También existe su propia norma, como todo lo que hemos visto tiene su propia norma de soldadura. Por ejemplo, tenemos tipo de soldadura y el complemento. Por ejemplo, soldadura con reborde, pues esa es la simbología. Entonces, de filete es un triángulo. De tapón o mezcla, pues igual cuando vienen dos materiales se corta y se taponea ambos materiales. Soldadura recta en B, en bisel. Esta simbología es lo que debemos de tener en cuenta para representarlo en en nuestros planos. Por ejemplo, soldado todo alrededor, pues esta simbología, un círculo. Soldado en obra o en montaje, acuérdense que algunos equipos se soldan en obra, por ejemplo, las estructuras de edificios estructurales,
pues se usa esta simbología porque la soldadura se hace en el lugar o en la obra, en el trabajo. Contorno perfil, esta es una simbología de enrasado y convexo. Diferentes simbologías. Simbologías por resistencia, tipo de soldadura, por ejemplo, por punto. Esta es una forma de interpretar que esta soldadura va a ser por punto. Con salientes o resalto, de costura, por chisporroteo o recalcado, soldadura todo alrededor, que es lo mismo que tenemos en la parte superior, igual aquí. Esta es la simbología de soldadura de resistencia. Estas son soldaduras de resistencia eléctrica y de soldadura por arco y de gas. Estas de arco por gas son las más utilizadas. Estas son utilizadas de menor cantidad, por ejemplo, de puntos, por ejemplo, en la parte de los laminados. Cuando hacemos láminas o materiales muy delgados, se usa mucho lo que es la soldadura de punto. Ok, tenemos las dimensiones o cota de soldadura, cómo se representa en la parte cómo se representa en el dibujo. Digamos, aquí tenemos las dimensiones, cómo dimensionamos esa parte, cuánto va a ser el arco, cuánto va a ser la profundidad, el ángulo comprendido. Por ejemplo, aquí tenemos dos soldaduras al mismo tiempo, este es en ángulo. La dimensión, ¿qué tanto va a dimensionar la soldadura? Esta es una soldadura en L con ángulo de 45 y tenemos relleno de soldadura. Entonces, este es un punto importante, las uniones o las longitudes de las soldaduras, que se representa en esta longitud y con una letra. Eh, Esta es otra forma, digamos, ángulo comprendido. ¿Cuánto va a medir esta profundidad? Bueno, este arco y cuál es la profundidad de la soldadura. La dimensión. Cuando manejamos la dimensión, pues manejamos la letra. Y el orificio de la nariz, de la raíz, es cuando dos bloques no se unen completamente, cuánto es el espacio mínimo o tolerancia que pueda haber dentro de la unión. Entonces, es uno de los datos que se representa. Aquí vemos la simbología de soldadura. Consta de varios elementos. Por ejemplo, la línea de referencia, ocupamos esta línea de referencia que es como una flecha y es la línea de referencia. Tenemos la línea de referencia que es el número 1, esta línea, hacia dónde va. El número 2, que es la flecha que une la línea de referencia al lado de la flecha de una junta. Esta flecha pues va a indicar dónde directamente se va a colocar la soldadura. Símbolo básico de la soldadura es el número 3. Este es el simbología de soldadura. Acuérdense que simbología básica de soldadura o referencia de detalle. Este lado o cualquiera de los lados, ¿no? Tenemos en esta posición va a ir la simbología que vimos anteriormente en este apartado. Eh, el 4 es dimensiones y otros lados. El 4 vamos a representar lo que son las dimensiones, el paso, la separación entre centros de soldadura y la longitud de la soldadura. Este ya puede ser en letra o directamente en dígitos, pero siempre van los dos. El primer dígito va a ser la longitud de la soldadura y el otro es el paso, la separación. Acuérdense que este ejemplo pues tenemos la longitud del arco según el tipo de soldadura que vamos a ocupar, la dimensión, la profundidad y el paso, qué longitud va a tener. Tenemos otros puntos importantes que es la simbología complementaria. Esta simbología complementaria, acuérdense que es si se va a soldar en la obra, en el lugar donde se va a quedar la máquina o en el taller, simbología de soldadura todos alrededor. Aquí tiene doble simbología que se va a soldar en el lugar de la obra y por todo alrededor de la pieza. Entonces, es doble simbología. También dentro de la flecha ocupamos este tipo de símbolos. Símbolos de acabados. El 6, símbolo de acabado, también símbolo de perfil. Aquí, ¿qué tanto vamos a tener el acabado? También la soldadura hay acabados finos, acabados
diferentes tipos de acabados, ¿no? Igual la calidad y la categoría de forma de representarlo, el acabado. También se puede representar con una letra, ángulo de la ranura, ángulo de comprendido dentro del avellanado de la soldadura. También son valores que se pueden dejar, ¿no? Entonces, la longitud, el ancho, la dimensión para dejar un acabado perfecto. Porque, ¿qué pasa aquí? Si dejamos muy corto, pues a lo mejor se ve mejor, pero a lo mejor puede desoldar, ¿no? Entonces, un ángulo grande según la necesidad de cada trabajo. El 7 tenemos lo que son la cola, puede omitirse cuando no se utiliza referencia. Bueno, este se puede omitir cuando no se utiliza referencia, la cola de la simbología nada más. Especificación del proceso o otras referencias, tenemos el número 8, procedimiento o otras referencias. Si hay necesidad de colocar, no sé, un tipo de soldadura de tungsteno, de gas, entonces se coloca. Son las formas de representarlo. En esta tabla vemos en general los tipos de soldadura, la que ya vimos en tope, de solape, por ejemplo, en tope y con su forma recta, ¿no? Este tiene un espacio separado, este es la más, digamos, uniones más perfectas, abiertas, rectas, según la norma, el nombre que le dan, ¿no? Abierta, recta, soldaduras ambos extremos, simples en V de 45 grados, se corta y se rellena de soldadura. Entonces tenemos todos los tipos de soldadura de tope y la forma de relleno de soldadura. En J, en bisel, y aquí tenemos la de solape. La de solape puede ser un solape simple y un solape doble filete. Tenemos la de simple, pues solo se solda de un lado y este lado queda sin soldar. Y la simbología, por ejemplo, de este caso es, acuérdense que es un triángulo según qué forma de soldar y la letra S es la longitud. Y igual aquí, de doble filete, pues se solda ambos extremos de solape y las longitudes de soldadura. Y esta es la simbología que indica que va a ser de doble filete. Tenemos en T otras formas de soldar. En T, cuando formamos ángulos de 90, si se solda ambos lados, que llamamos doble filete, esa es la simbología, igual en T, y me indica que es de ambos lados. En la línea del centro, y me indica que ambos lados se va a soldar. Esta es un bisel simple que solamente se solda de un lado. Y tenemos la altura de soldadura, el ancho de soldadura, el ángulo de soldadura y la letra o que en la simbología se representa una letra con un ángulo. Entonces, son diferentes formas de representarlo. Esa es la representación en T. Tenemos soldaduras de doble bisel en ángulo de 45. En este ejemplo, que es doble bisel, acuérdense que la simbología para doble bisel es esta. Una D, la línea de referencia, pues va en el centro de esta simbología. Esta es en J, el ángulo de cómo soldar. Aquí la J pues está acostada por la tipo de unión que es en T. Otro tipo bueno, aquí tenemos este simple filete, un filete simple en J, un doble filete y la simbología, cómo se representa si fuese en ambos lados y el símbolo. En ángulo B, por ejemplo, es un simple, se rellena en la parte superior y esa es la simbología. O también B fileteada o simple filete. Entonces, hay diferentes formas de representarlo. Este es de borde o tenemos las rectas, las uniones, por ejemplo, aquí podemos utilizar esta forma de soldadura en la parte superior y la simbología, como esta simbología aquí se va a rellenar o va a hacer aporte en este punto. El ángulo y esta es la forma, la clasificación de tipo de juntas de soldadura son las más utilizadas en lo que es las tipos de uniones fijas. Y volvemos a repetir esta parte de símbolos auxiliares. Tenemos
superficie lisa. Si queremos soldar, pero al final tenemos que tener una superficie lisa, pues hay que rebabear excedentes de rebabas de la soldadura. Superficie convexa, que no importa que la soldadura tenga el borde. Superficies cóncavas, tipo de soldaduras a ese tipo de soldaduras llamamos también soldadura de penetración, que tratamos de fundir el material y que no quede por arriba la soldadura. La consigna de ejecutarla al pie de la obra, esa es la costura, digamos, que se trabaja en el montaje dentro de la obra, dentro donde se está trabajando o se va a quedar fija la máquina. Costura todo alrededor, que toda la redonda va a llevar soldadura. Por ejemplo, si soldamos un tubo sobre una base, pues quiere decir que todo el diámetro de tubería va a llevar el cordón de soldadura. Este es eliminar los biseles. Si queremos eliminar los biseles al final de soldar, pues lleva este simbolito, que es un símbolo auxiliar. ¿A dónde va el símbolo auxiliar? Acuérdense que si regresamos a eh, nuestra, nuestra figura, pues aquí podemos poner esta simbología, que son simbologías auxiliares o extras dentro de la soldadura. Costura descontinua y costura alterna. Entonces son símbolos que se van a ocupar dentro de lo que es el diseño. Tenemos tipo de soldaduras, tenemos soldadura tope, pues acuérdense que esta es la combinación de soldadura básica. Aquí tenemos la combinación y con acabado. Sé que es una soldadura en tope en B, y esta línea aquí lleva doble simbología, y esta quiere decir que no quiero que quede soldaduras arriba, ¿no? Que quede completamente el acabado al ras de los dos materiales. Esta igual es una soldadura de tope en B, acabado convexo con costuras. Entonces quiere decir que no me importa o no me afecta que la soldadura quede los bordes en ambos lados del material, y la simbología. Esta es otra forma de simbología, soldadura en T con costura cóncava. Entonces no me importa si queda radios dentro de la soldadura, que no quede completamente en triángulo. Entonces esta es la simbología doble, que me indica el tipo de soldadura y el acabado. El acabado es de la final de la soldadura. Este es otro, soldadura en tope en B con acabado convexo, que no importa que la soldadura esté haciendo montón en esta parte. Este es otro tipo de soldaduras en tope en B con acabado convexo y con la costura de respaldo. Este es triple simbología. Tenemos una soldadura de tope en B, no importa que sea convexo el acabado, y aparte del acabado voy a soldar otro material extra en la parte superior, una costura. Entonces, este tiene tres simbologías, lo que es el tipo o la forma en B, no, que el acabado es convexo, y la costura de respaldo en la parte inferior. Este tipo de simbologías, pues es unión de dos o tres formas, indicaciones dentro de la soldadura. Ok, si nos vamos en una pieza, por ejemplo, ¿cómo represento esta parte? Bueno, este plano está, a ver si lo puedo girar. No me permite girarlo, pero, por ejemplo, en esta figura tenemos, este es un acabado, acuérdense que tenemos acabados, el acabado, vamos a ver dónde tenemos los requisitos técnicos. Acuérdense que hablábamos requisitos técnicos también antes, clases anteriores, de cómo si dar manos si quiere pintura, si quiere un acabado, si quiere que se pinte de diferentes colores. Estas son las indicaciones técnicas. Acero, qué tipo de acero se va a maquinar la pieza. Esta es una parte de lo que ya hemos visto. Ok, vamos a buscar una simbología de soldadura. Aquí tenemos esta simbología que me indica que aquí lleva soldadura. Acuérdense que el valor, la altura, que es de 6, y el triángulo, que es una soldadura eh, triangular, y no importa que sea convexa esta figurita. Entonces, si regresamos a la simbología triangular, vamos a ver que es una soldadura donde nos representan los triángulos, que es una soldadura, y aparte final
termina, el acabado es convexo. Entonces, según la forma de soldadura que vamos a aplicar ahí, buscamos que es un tipo de soldadura tipo filete y el acabado es convexo. Entonces, es la unión de esta con lo convexo de la soldadura. Entonces, si regresamos al plano, nos indica dos indicaciones en este tramo, ¿no? Es una soldadura triángulo, bueno, de grado, de forma, y el acabado es convexo. Eh, a ver, aquí hay otro tipo de soldadura. Acuérdense que este es una soldadura a tope, de ambos lados y las longitudes o la altura de altura. Esta otra es una altura en recta de 90 grados, que es en bisel, y el acabado es cóncava. Entonces, esta forma se representa. Y aquí además tiene una simbología, donde hace la unión, quiere decir que es todo alrededor. Si esta pieza va unida con este eje, pues este diámetro es todo alrededor del eje. Esta es la simbología de este tipo de soldadura. Igual aquí tenemos una soldadura en 90 grados, que es la simbología, y el acabado es convexo. La altura de la soldadura de 6 milímetros, si estamos en milímetros, y el acabado es todo el contorno, quiere decir que todo alrededor de este eje o este tubo va a ir soldada. Entonces, son las formas de representarlo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de representación dentro de las figuras. Esa es la parte que nos importa, cómo representarlo y qué indica cada una de ellas. No sé si hay dudas hasta acá. ¿Sí quedó claro? Y esta simbología de soldadura en SolidWorks ya también nos lo da. La ventaja de SolidWorks es que todas las normas ya vienen incluidas, nada más hay que saber sacar dónde están las simbologías de soldadura y directamente lo representamos. ¿Dudas? No, profesor. Ok, entonces la otra parte que sigue, bueno, esa es la parte de soldadura y tipos de uniones. Acuérdense que las uniones fijas y las uniones desmontables. La otra parte que viene, eh, son los árboles y ejes. Esta parte igual lo vamos a ver. Bueno, creo que nos da tiempo a iniciar. A ver, permiten tantito. Ok, este es otro tema dentro de la unidad 3, árboles y ejes. Acuérdense que la diferencia, los árboles son elementos que transmiten, el momento de torsión a lo largo de un eje. Entonces, sostener piezas giratorias en las máquinas, los árboles son rectos simples que tienen formas de cuerpo de rotación. Los árboles giran en cojinetes o rodamientos. ¿No? Si la mayoría conocen los rodamientos, pues siempre van acompañados de los cojinetes o rodamientos, ya que la transmisión de momentos de torsión están relacionadas con la aparición de fuerzas que se transmiten a los árboles. Vamos a ver más adelante la diferencia entre uno de ellos dos, son dos cosas diferentes. Los ejes son elementos destinados para soportar piezas giratorias que no transmiten el momento útil de torsión, generalmente soportan la acción de momentos de flexión y la de la torsión, producidas por fuerza de rozamiento. En cambio, o en la práctica, los árboles se hacen de forma escalonada. Esta forma es cómoda en la fabricación y montaje. Entonces tenemos, eh, algunos ejemplos de ellos. Son comúnmente empleados los árboles huecos, como se imponen duras existencias a la masa. Entonces, vamos a ver, los árboles o los ejes tienen formas semejantes y su función común de apoyar a las piezas giratorias. Ambos son para apoyo de ejes giratorios y vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. La forma constructiva de los árboles y los ejes se determina de acuerdo con el destino, ¿no? Cada elemento. Estos tipos de árboles y ejes lo ocupamos mucho, mucho dentro de los motores eléctricos, motores eh, de,
Por ejemplo, las cajas de engranes también se utilizan estos tipos de árboles o ejes. Están formados por conos, cilindros, y por la mayoría pues son cilindros estos dos ejemplos que tenemos. Ejes pueden ser coaxiales o no. Desde el punto de vista constructivo se pueden analizar como la composición de elementos tecnológicos. Eh, un árbol o un eje son aquellos que realizan la función durante la construcción del mismo. Y tenemos aquí cómo se clasifican elementos constructivos de un árbol o un eje. Elementos tecnológicos, tenemos los biseles, agujeros para centros, falsos centros, ranuras de rectificado y ranuras de salida de roscas. Y las funcionales son roscas, resaltes, chaveteros, biseles, estriados, agujeros de lubricación y otros. Dentro de los árboles y ejes, pues pueden existir todas estas composiciones o elementos de construcción de un árbol o un eje. Dentro de motor de combustión interna, por ejemplo, el cigüeñal, eh, el árbol de levas, pues son elementos o ejemplos de estos árbol o eje dentro. Y, por ejemplo, en el cigüeñal, pues tiene agujeros de lubricación. Entonces, son ejemplos que podemos dar, ¿no? También llevan chaveteros, llevan biseles, llevan estriados. Y en la parte de tecnológicos, pues también tiene su centro, ¿no? Agujeros de centro, agujeros de rectificado o ranuras de rectificado dentro de estos ejemplos que ponemos. Eh, los, Estas clasificaciones, pues tenemos los árboles, se pueden dividirse en árboles de transmisión, que se llevan a cabo las piezas de transmisión, ruedas, dentadas, poleas, estrellas y manguitos. Y en árboles principales de las máquinas y otros árboles especiales que además de las piezas de transmisión llevan los órganos de trabajo de las máquinas, motores o herramientas, ruedas o discos o turbinas, manivelas y mandriles de fijación. Eh, los árboles acodados se emplean siempre que se requiere transformación de una máquina en movimiento alternativo o movimiento giratorio. Entonces, estos ejemplos siempre se utilizan para movimientos o transmisión de movimientos, para utilización de este tipo de árboles o ejes. Dentro de los árboles rectos se dividen árboles de diámetro constante, hablamos de árboles de transmisión, de tramos múltiples de buque, así como árboles de transmisión solo, de un solo momento de torsión, árboles escalonados, árboles que brindan para unirlos a lo largo de ejes de transmisión, árboles con piñones o tornillos sin fin, tallados en los mismos árboles según se dividen estos tipos de ejemplos. Aquí tenemos, bueno, tenemos también árboles lisos en estriados que se pueden determinar longitudes de perfil, de unión y dentada. Los ejes se dividen en giratorios y se aseguran el mejor trabajo de los cojinetes y mejor dirección. Tenemos la dirección y los fijos. Son los más baratos pero que exigen el montaje de cojinetes en las piezas giratorias. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de árboles y ejes. Ok, primer inciso, aquí tenemos los tipos principales de árboles y ejes. Árbol liso de transmisión. Este es un árbol que es una barra de transmisión. Este es otro ejemplo. Bueno, este árbol de transmisión, ¿por qué es un árbol? Porque va acoplada, digamos, a lo mejor lleva engranajes y esta ranura, que son chaveteros, aquí suponemos que va un engrane para hacer transmisión en otro lado, ¿no? Dentro de caja de cambios de los carros existen árboles dentro de los engranajes. Entonces, para hacer uniones, son estos ejemplos. Lleva varios chaveteros. Este es otro de ejemplo de árbol escalonado, que son diferentes diámetros, y también lleva dos chaveteros. El inciso C también sigue siendo árbol de torno, por ejemplo. Este es un árbol dentro de los tornos para hacer cambios de velocidades y revoluciones. Existen diferentes diámetros para cambiar lo que son los engranajes dentro de una máquina. Puede ser torno, puede ser
dentro de un carro, por ejemplo, existen engranajes, pero dentro de ese engranaje lleva un árbol de transmisión y tenemos los chaveteros para hacer las uniones. El inciso E, que tenemos un árbol acodado, todos lo conocemos, ya llevaron, sí alcanzaron a llevar algunas prácticas o todavía no llevan la práctica de desarmado de motores. Aquí vamos a ver lo que son este eje dentro del motor, que es un árbol. No sé si todos conocen esta pieza. Se me fue el nombre. No Aparte llevamos del la práctica, profe, todavía, pero sí es un árbol de levas, ¿no? Ajá, sí, bueno, no es árbol de levas. Se me fue el nombre, déjame recordar. es un cigüeñal, ¿no? El cigüeñal, Exacto, exacto, es un cigüeñal. El árbol de levas, pues, tiene un cambio diferente. El cigüeñal, acuérdese bien, el cigüeñal es un ejemplo claro de un árbol, porque hace, o sea, movimientos que transmite esta parte, que es la que hace unión con los pistones. Entonces, cada vez que va girando, pues acuérdense que lleva diferentes momentos, la explosión, la admisión dentro del motor, y es un ejemplo claro de un árbol acodado que tiene codos para poder transmitir. Estos son los ejemplos, ¿por qué? Porque hace unión de otras piezas escalonadas, ya sea engranajes, ya sea X cosas que podemos transmitir movimientos a varias cosas, a varios al mismo tiempo. Ahora tenemos estos dos ejemplos de dos ejes. El inciso F es un árbol, bueno, es un eje, no es un árbol porque lo único que hace no transmite más movimientos a otros, sino nada más transmite movimiento de un punto a otro punto. Por ejemplo, a lo mejor aquí queremos colocar un sinfín y el motor pues trabaja, entonces transmite movimiento para que ese sinfín trabaje. Entonces ese es un ejemplo de un eje giratorio de vagón, de diferentes tipos de ejes. Este otro eje no es giratorio de vagoneta, pero simplemente hace unión de un punto a otro punto. Si se dan cuenta, aquí no tenemos mucho lo que son los chaveteros. Aquí son chaveteros que me indica que hace unión ya sea por engranajes o otros elementos, y en cambio los ejes solamente son barras de transmisión de movimiento. Entonces, estas barras llevan mucho lo que son los rodamientos. Puede que aquí va un rodamiento, nada más para que hace el apoyo para que este eje gire completamente. Entonces, es la diferencia entre estos equipos. Bueno, un eje, pues, es elemento sobre el que se apoya la pieza giratoria, como les comento. Esta pieza simplemente gira y también lleva lo que son los cojinetes dentro de esta pieza. Son piezas de transmisión lineal, digamos. Y entonces, son ejes de transmisión o árbol, son transmisión diferentes con diferentes, eh, hacemos uniones con otros tipos de engranaje. Entonces, el ejemplo claro, pues, tenemos el cigüeñal. Bueno, el árbol es un elemento giratorio con fines de transmitir potencias en otros elementos giratorios. Entonces, aquí transmite para varios elementos, aquí solo transmite un solo punto, de un punto a otro extremo. Entonces, es la diferencia entre un árbol y un eje. Pues el árbol pues hace transmisión a más elementos y el eje pues es un solo movimiento giratorio. Entonces, esa es la diferencia entre uno y el otro. No sé si hay dudas. Entonces, otra forma de ver el eje que hace unión es una pieza giratoria y puede ser de soporte y se someta a esfuerzos de torsión, los ejes. Y los árboles, pues, hace transmisión giratoria para transmitir potencia. No sé si quedó claro la diferencia entre eje y árbol. Bueno, aquí tenemos este ejemplo claro dentro de la parte del motor.
Si no hay dudas, continuamos. La parte de los agujeros centrados, bueno, aquí vemos los tipos de agujeros. Estos tipos de agujeros, ¿dónde van? Van en la punta de los ejes o de los árboles para poder centrarlos y poder maquinarlos. Estos agujeros, un agujero ciego, tiene de forma cónica un cilindro y cilíndrica que se fabrica en los extremos de los árboles y ejes. El objetivo es centrar, no más que nada, ambos, tanto árbol o eje, y sostener un artículo, un equipo, mediante proceso de maquinado. Estos agujeros de centrado o agujero ciego se hacen en el torno. Colocamos el eje en el torno y perforamos con una broca este agujero de centro. Este agujero de centro, aquí va un cono de centro que va montada en un torno para sujetar ambos extremos para que la barra o el eje no tenga movimiento, no vibre, y de esta forma podemos maquinar sin preocuparnos en las vibraciones. Son los agujeros de centrado. Existen varios agujeros, todos son cónicos, y esta forma que tiene pues es la forma de broca de centro. Entonces esos son algunos ejemplos, hay varios tipos de ejemplos. Las recomendaciones de los parámetros de los agujeros de centrado, pues aquí tenemos varios ejemplos. Orificios tipo A, tipo B, cuánto es el orificio de bisel. Más que nada, calculamos los ángulos, la altura, realmente alguien que maquina, pues perfora la pieza que tiene en la mano, ¿no? Entonces, esto no importa mucho porque simplemente es un agujero de apoyo, aunque aquí sí tenemos tablas de cómo dimensionar esos tipos de agujeros. Tenemos las secciones y todas las longitudes, ¿no? El diámetro, la longitud y todos los valores que representan las letras. La D, las longitudes, el diámetro inicial, el diámetro de la perforación, del bisel y todos estos lados que tenemos. Ese tipo A y tipo B. Y orificio de bisel, agujero de rosca. Entonces tenemos esos tres ejemplos de las tablas. Aquí vemos una figura donde va, por ejemplo, tenemos este eje. Esta parte del centro es donde va ese agujero de centrado para poder completamente centrar este eje para maquinar los escalones y los radios de forma correcta. Este corte, pues, es este punto. Aquí tenemos una escala para acercarnos y cómo se ve esa perforación desde un corte. Entonces, esa es la parte importante. Yo creo que hasta aquí lo dejamos. La siguiente clase vemos las ranuras para rectificado, que son otros tipos de formas. Lo dejamos hasta aquí, las perforaciones de los extremos de los árboles y de ejes. Bueno, antes de irnos, no sé qué les parece una evaluación en la siguiente semana. ¿Qué tipo de evaluación, profesor? ¿Realizar alguna pieza? Bueno, yo creo que la evaluación práctica lo vamos a hacer más adelante cuando ya completamos los ejercicios, porque nos falta ver, en la parte práctica nos falta ver cómo hacer cuerdas. Después de hacer la cuerda, que a lo mejor el viernes nos da tiempo de hacer esta parte de cuerdas. Después de eso podemos hacer un examen práctico. Me refiero a un examen teórico. Pues la idea, bueno, voy a crear un examen en Teams